Muy buena tarde, traders. Les saludamos con mucho gusto una vez más este día 16 de agosto. Estamos grabando este video a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, ya ha sido un día prácticamente entero de trading, donde hemos tenido muy buenos movimientos a nuestro favor. De hecho, el día de hoy acabamos de cerrar nuestra señal gratuita en GBP JPI con una ganancia de 220 pips, me parece. Entonces, ha sido un excelente día dentro de una excelente semana, dentro de un excelente mes para nosotros. Así que les agradecemos mucho, como siempre, que estén aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar revisando lo que fue el análisis, el setup y el avance de una de nuestras señales VIP. En este caso en GBP AUD, libra esterlina contra dólar australiano. Y aprovechando que estamos hablando de nuestras señales VIP, les dejamos un pequeño mensaje. Si te interesa nuestro servicio de señales VIP, tenemos buenas noticias para ti, ya que a partir de ahora podrás contratarlas con tarjeta de crédito y débito. Lo único que tendrás que hacer es ir a la descripción de cualquiera de nuestros videos de YouTube o encontrar el mensaje fijado en nuestro canal de Telegram, donde tendrás el link para proceder al pago. Una vez abierto el link, solo ingresa la información básica que se te pide y nota que si dispones de Google Pay también podrás usarlo como forma de pago. Antes de confirmar tu pago, no olvides ingresar el código de descuento PRIMER SWT para un 10% de descuento sobre tu primer pago de mensualidad. Una vez terminado el pago, se te generará un link automáticamente con el cual podrás ingresar a nuestro canal VIP y gozar de los beneficios instantáneamente. Ahora sí, de vuelta al video. Muy bien, ahora regresando a nuestro video, aquí tenemos la señal que fue enviada, fue el 10 de agosto a las 8:45 am, GBP AUD, podemos ver aquí los niveles, compra con un stop loss de 52 pips, con un take profit potencial de 278 pips. Si bajamos un poco más, veremos una señal, me parece que no podemos mostrar, así que estaremos cubriéndola. Pero aquí debajo tenemos agosto 15, nuestro cierre con 250 pips. Actualmente están viendo nuestro canal VIP, por lo tanto pocas veces mostramos esto, pero ya que son señales que han pasado unos cuantos días, entonces se los estamos mostrando. Si damos clic aquí, volvemos, GBP AUD. La cerramos con 250 pips, por lo tanto apenas a 28 pips de nuestro potencial take profit. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Así que precisamente estaremos yendo paso a paso, ver cuál fue nuestro análisis, qué es lo que esperábamos una vez que teníamos el análisis, qué fue lo que nos dio la entrada y eventualmente cuál fue el desarrollo completo de la gráfica. Así que estamos en gráfica de 1 hora, vamos a alejarnos un poco más para ver lo macro y ver en qué situación se encontraba nuestra gráfica. De hecho, vamos a necesitar irnos a gráfica de un día. Ya en nuestra gráfica de un día vemos que tenemos dos tendencias muy importantes registradas en nuestra gráfica. La tendencia alcista, que es esta que nos encontramos aquí con estos 3 puntos de anclaje muy importantes, en realidad no juega un papel en esta operación, pero siempre es muy útil tenerlas marcadas. La tendencia bajista que tenemos arriba juega un papel únicamente después de que nosotros cerramos la señal, así que por el momento no la estaremos observando mucho. Por lo tanto, nos podemos acercar un poco más y veremos que en los últimos meses habíamos tenido esta zona de compresión que se había formado aquí. Estamos viendo todo este movimiento del precio, donde el resultado final fue que a inicios de abril, vamos a acercarnos un poco más, a inicios de abril tuvimos un rompimiento alcista en esta zona de aquí, que si no me equivoco, de hecho, fue aprovechado en una señal gratuita. Me parece que este movimiento alcista lo aprovechamos en una señal gratuita en su momento. Así que si seguimos más adelante, veremos qué es lo que después ya estuvo pasando en los días actuales. Vamos a pasar ahora sí a gráfica de 4 horas y nos encontrábamos en este punto. Vamos a aprovechar una función de nuestra herramienta de análisis de gráficas y vamos a cortar la gráfica hasta el momento donde nosotros estábamos por tomar la decisión. Vemos que tenemos esta zona de compresión formada aquí, que es relativamente pequeña, ya que de duración tenía apenas 9 días, es decir, semana y media en términos de trading. Y veremos que tenemos zona de compresión, donde la tendencia alcista tiene 3 puntos de anclaje importantes y la tendencia bajista tiene 2 puntos de anclaje importantes, sin contar el más reciente. Ahora, si nos acercamos un poco más, o bueno, en este caso, si bajamos la temporalidad hasta 1 hora, podemos ver que estábamos en un momento donde parecía que el mercado iba a tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque estábamos muy cerca del punto de compresión máxima, es decir, que
eventualmente el precio tendría que tomar una decisión. Estábamos por encima de nuestra EMA de 200 periodos, por lo tanto teníamos una presión alcista, pues si no muy importante, cuando menos mayoritaria a la bajista. Y además de todo, algo que siempre les mencionamos es que en las zonas de compresión siempre es más probable que la tendencia más joven sea la que sea rota. Por lo tanto, tendencia más joven aquí tenemos que es la bajista, ya que si se dan cuenta es alrededor de 40% del tamaño de nuestra zona de compresión. Por lo tanto, 60%, por así decirlo, era únicamente alcista. ¿Okay? Tomando todo esto en cuenta, vemos este movimiento que hubo aquí. Me parece que de hecho fue por un fundamental, ya que es a las 6 de la mañana, pero fue un movimiento bajista donde la vela terminó retrayéndose. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro precio bajó y rebotó inmediatamente de nuestra tendencia alcista. Esto ya nos estaba a nosotros indicando que había una presión alcista bastante importante. Así que veamos qué es lo que sucede en los próximos movimientos. La siguiente vela vemos que es una vela bajista, una vez más, toca nuestra resistencia, no la rompe. Veamos la siguiente vela. Lo mismo, tenemos una vela bajista que eventualmente, de hecho, al cierre de la vela se convirtió en una vela alcista. ¿Esto qué significa en realidad? Significa que ya tenemos 3 velas que nos indican una clara resistencia en esta zona. ¿Por qué? Tenemos la vela de fundamental que bajó, rebotó. Tenemos la segunda vela que baja y de igual manera se mantiene por encima de la tendencia. Y la tercera vela que es, al principio totalmente bajista y después tiene un rebote importante a la alza. Para verlo un poco más claro, vamos a pasar a 15 minutos y podrán ver aquí ya el movimiento muchísimo más detallado. Veamos que tenemos nuestra vela con pabilo enorme por fundamental. Después tenemos aquí un retesteo que de hecho pueden ver que tiene un pequeño Morningstar aquí. Bajista, doji, alcista. Por lo tanto, hay un patrón ahí pequeño y después tenemos el retesteo formal. Vemos que tenemos una formación de alrededor de 4 velas donde tenemos bajista, bajista, alcista y esta vela podríamos decir que es neutral ya que no bajó demasiado el precio y la siguiente alcista. Por lo tanto, es una formación de 5 velas, donde en realidad el resultado es una señal alcista para nosotros. De hecho, si marcamos una tendencia aquí un poco menor, veremos que tenemos esta zona de aquí. Ok. Y de hecho, en ese momento fue cuando nosotros decidimos que íbamos a entrar en nuestra compra. Verán que aquí coincide con el tiempo de apertura que mostramos en el canal VIP y de hecho es por eso que ahí está nuestro punto de entrada en la gráfica. Por lo tanto, nosotros entramos básicamente en el tiempo entre esta vela de aquí y esta vela de acá. Ese fue el momento en el que nosotros decidimos entrar, ya que a pesar de todavía estar dentro de la zona de compresión mayor, habíamos ya observado, primero que nada, resistencia muy importante alcista y después habíamos visto un rebote claro en la zona de resistencia. Todavía para poner encima de las condiciones que ya estábamos observando, vemos que esta resistencia bajista menor había sido rota. Por lo tanto, en ese momento es cuando nosotros entramos en nuestra operación. Si avanzamos unas cuantas velas, verán que de hecho el precio siguió a la baja, no se fue a ganancia inmediatamente, pero claramente nosotros no decidimos cerrar nuestra operación en ese momento, ya que teníamos en consideración que podía el precio hacer esto, ya que teníamos resistencias bajistas en ese momento, por lo tanto podíamos ver incluso una caída hasta zonas de 1.938, pero siempre íbamos a estar cubiertos por nuestra tendencia alcista mayor. Así que sigamos avanzando y veamos qué es lo que sucede en las próximas velas. Precisamente nuestro precio llega a nuestra resistencia alcista y es en ese momento donde tenemos un rebote importante. Ese rebote importante, fue muy importante para nosotros, ya que nos demostró que la tendencia con la que estábamos trabajando todavía tenía vigencia y tenía mucha importancia sobre el precio. Así que avanzamos unas cuantas velas más, llegamos a break-even, el precio comienza a bajar de nuevo, hasta que eventualmente tenemos una indicación clara de que el precio tenía energía alcista, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con esto? A que nuestras velas bajistas son relativamente pequeñas, mientras que nuestras velas alcistas son relativamente grandes a comparación de las bajistas. Así que solamente sigamos avanzando hasta que lleguemos al punto más importante de todo. Aquí. Si nos alejamos, vemos que nuestro precio ha llegado al punto donde siempre habíamos esperado que llegara, que era la zona de compresión, la tendencia bajista o el techo de nuestra zona de compresión.
¿Qué otras cosas a considerar tenemos aquí? Primero que nada, vemos que hay una clara resistencia a la zona. Vemos cómo las velas se comienzan a hacer de tamaños más pequeños. Y además de todo, estamos cruzando nuestra EMA de 200 periodos. Por lo tanto, sabemos que esta zona necesariamente es una zona de resistencia importante. Por lo tanto, la siguiente decisión o el siguiente movimiento del precio sería el que nos indicaría el movimiento a término medio, término largo. Así que veamos las siguientes velas. Un poco de rebote, hasta que de hecho vemos como nuestro precio vuelve a la zona de pérdida, o al menos de break-even. Verán cómo esta vela que cruza a la zona de pérdida después termina siendo ligeramente de ganancia. La siguiente igual, es un poco bajista y después se invierte a la alza, bajista y se invierte a la alza. Por lo tanto, estas velas, a pesar de que han llegado una vez más a nuestro punto de entrada, nos siguen indicando una presión alcista muy importante. Así que dejamos pasar las siguientes velas y veamos qué es lo que sucede. Verán cómo tuvimos muchísima acumulación en esta zona de aquí, la zona de resistencia, hasta que eventualmente tenemos esta vela de aquí, que a comparación de las demás es demasiado grande. Y me parece que esta vela fue gracias a un fundamental de Australia. Entonces, vaya, la vela, si bien nos puede indicar presión alcista, tampoco podemos tomarla como algo totalmente decisivo, ya que es creada por un fundamental. Así que en este punto vamos a dejar que nuestra gráfica corra para ver cuáles son los siguientes movimientos. Vamos a alejarnos un poco para ver qué es lo que sucede. Tenemos un poco de interacción del precio, ya que, como les decíamos, la vela grande había sido gracias a un fundamental. Un poco de compresión. Tenemos una vela que hay una subida, vaya, que se cancela. Y aquí tenemos, vaya, un periodo donde el precio había mostrado lateralidad después de un fundamental, lo cual es totalmente normal. Así que vamos a ponerle un poco más de velocidad para ver cómo se desarrolla el precio. Y podemos ver que poco a poco va a la alza, cumpliendo, vaya, nuestra proyección. Después de haber roto nuestra zona de compresión, se ha ido a la alza. Tenemos obviamente momentos alcistas, momentos bajistas, pero en general generamos una tendencia alcista bastante importante. Aquí entonces nosotros llegamos a una zona muy importante. El precio había estado alcista por un muy buen tiempo. Vemos que si tomamos la medición de las ganancias en este momento es de 140 pips, pero nosotros al ver tanto potencial en la operación, no decidimos cerrarla en este momento. Por lo tanto, vamos a darle play una vez más y veamos cómo el precio comienza a descender hasta zonas de, me parece, 90 o 80 pips de ganancia. Entonces estamos aquí. El precio en ese momento muestra 120 pips de ganancia, pero obviamente tuvo una caída de 40 pips, así que fue de 80 pips lo más bajo que llegó en ese momento. Y veamos que comenzamos a ver una vez más una zona de compresión. En este caso, es marcada gracias al inicio de nuestra al inicio de nuestra tendencia alcista actual y al punto más bajo que mostró nuestra tendencia en ese momento. Es una tendencia de 2 puntos, pero nos sirve para marcar el punto más bajo que ha alcanzado nuestra gráfica. Y aquí claramente también tenemos una zona de compresión bajista. Para ser más cautelosos, nosotros de hecho decidimos aquí usar la resistencia con menor ángulo. Es decir, si nosotros tomamos esta resistencia, veamos que el precio ya estaba prácticamente tocándolo, al igual que si tomábamos esta resistencia de aquí. Por lo tanto, decidimos tomar la resistencia que le daría más tiempo al precio de desarrollarse. Sabemos que entre más tiempo el precio se desarrolla, más claros son los movimientos. Así que tomamos la resistencia con menor ángulo y veamos qué es lo que sucede. Zona de compresión, esperamos una ruptura obviamente, y tenemos la ruptura en ese momento. Después un poco de retesteo y veamos cuáles son los siguientes pasos. Un poco de lateralidad. Aquí nosotros vemos esta caída y de hecho me parece que es en preparación de los fundamentales que tuvimos en esta mañana. En la mañana hubieron fundamentales importantes para libra esterlina, por lo tanto no decidimos nosotros tener un cierre en ese momento, ya que usualmente antes de fundamentales tenemos movimientos ya sea a la alza o a la baja que terminan siendo corregidos a través del día, así que no tenemos cierre, el precio atraviesa la baja, pero todavía no tenemos un cierre. Vemos cómo se desarrolla el precio y eventualmente veremos que se recupera, como lo habíamos dicho, en el mismo día. De hecho, estamos en gráfica de 15 minutos, por lo tanto esto probablemente fue 2 o 3 horas después, así que no tuvimos que esperar mucho. Y ya es por esos momentos donde comenzamos a considerar un cierre, ya que habíamos visto una volatilidad muy alta del precio, comenzamos a ver un poco de acumulación aquí,
y estábamos muy cerca de la siguiente resistencia. Por lo tanto, ya es en estos momentos donde nosotros comenzamos a considerar un cierre y veamos qué es lo que sucede a continuación. Cerramos alrededor de este punto, alrededor de los 230 pips. Así que en ese momento nosotros ya habíamos tomado nuestra ganancia. Aquí podemos decir que ya fácilmente nosotros sacamos 230 pips de ganancia en una sola operación. Y como sabrán ustedes, y de hecho como lo pudieron ver en nuestro canal VIP, no cerramos en ningún momento ningún parcial. Por lo tanto, esta ganancia es completa. Así que solamente nos queda ver qué es lo que hizo el precio a continuación. Vamos a ponerlo un poco más rápido, solamente para ver cómo se desarrolla. Eventualmente toca nuestro take profit. Por supuesto que nosotros ya no estábamos dentro de la operación, por lo tanto, el take profit no significaba mucho para nosotros y ya es en este momento donde nos encontramos. Vemos que la zona de compresión mayor, la que estábamos observando desde la gráfica de un día, ha sido rota a la alza. Una zona de compresión que se forma desde el 2015 ha sido rota el día de hoy. Ha sido un movimiento extremadamente importante el que hemos observado hoy. Lo pudimos aprovechar prácticamente al máximo que podíamos aprovecharlo y en estos momentos lo único que nos queda ver es cómo se desarrolla el precio. Nuestra proyección a mediano plazo es simplemente que tengamos un poco más de subida probablemente hasta que eventualmente el precio regrese a esta zona. Probablemente aquí tengamos un rebote a la alza y si no sucede eso, tendremos una interacción de nuevo con la zona de compresión en niveles de 1.971 más o menos. Así que será un punto donde nosotros otra vez podamos tomar ya sea ventas o compras con proyecciones muy importantes de pips. Así que por el momento, esta es nuestra visión. Esto es lo que pasó con nuestra señal VIP y es gracias a esto a lo que hemos podido ganar muchísimos pips en este mes. Así que, traders, lo único que nos queda es preguntarles ustedes si es que son parte del grupo VIP, qué les pareció esta señal. Si es que no lo son, cuéntenos si habían visto este movimiento o si les pareció interesante lo que vieron. Por supuesto, también déjenos en los comentarios sugerencias sobre qué temas les gustaría ver o sobre qué gráficas quisieran ver análisis. Nosotros con mucho gusto los leeremos y estaremos trabajando en el mejor contenido para ustedes. Por ahora es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por ver el video y los vemos en el siguiente. Hasta luego, traders.